¿Te has preguntado por qué no podemos respirar bajo el agua? Para respirar necesitamos oxígeno y como sabes, en el agua lo hay. Sin embargo, no podemos respirar ahí porque nuestro sistema respiratorio, a diferencia del que tienen los peces, no está diseñado para extraer el oxígeno disuelto en el agua. Si intentaras respirar bajo el agua, tus pulmones se llenarían de líquido y te ahogarías. Pero, ¿cómo es entonces que nuestro cuerpo capta el oxígeno? Nuestro cuerpo capta el oxígeno gracias a nuestro sistema respiratorio, a través de un proceso llamado respiración. La respiración es un proceso automático y es por eso que pocas veces somos conscientes de ella, ya que al día respiramos más de 20,000 veces. Cuando respiramos, lo que estamos buscando es captar oxígeno, un gas que es esencial para que nuestras células puedan vivir y desarrollarse. El sistema respiratorio permite que el oxígeno entre al cuerpo y que luego elimine el dióxido de carbono, que es el gas residual, después que las células han usado el oxígeno. Interesante, ¿no? ¿Te gustaría aprender más sobre cómo ocurre este proceso? Pues atento a la clase de hoy. Hola queridos y queridas estudiantes, sean bienvenidos a su clase de Ciencias de la Naturaleza con sus profesores Ediberto Cordero y Peven Serrano. Hoy conoceremos la composición estructural y funcional de nuestro aparato respiratorio y digestivo, cómo se da el proceso de la respiración en nuestro cuerpo, mediante el cual captamos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono. Además, cuáles son los órganos responsables de la realización de la ingestión, digestión, absorción y excreción de los alimentos. Repasemos un poco. Como ya sabes, nuestro cuerpo es una máquina compleja formada por numerosas piezas que trabajan de forma coordinada. Nos alimentamos y respiramos para conseguir los nutrientes y la energía necesaria para vivir, crecer y realizar todas las actividades diarias. El cerebro funciona como un gran ordenador, procesa la información del interior de nuestro cuerpo y la que captamos del exterior para elaborar respuestas adecuadas a través del sistema nervioso. Nuestros músculos y huesos permiten hacer movimientos para andar, hacer gimnasia, manejar herramientas o tocar un instrumento musical, apoyados en el sistema óseo y muscular. Todo esto se mantiene debidamente irrigado y transportado a través del sistema circulatorio, como es el corazón, el cual es el responsable de bombear la sangre a todo nuestro cuerpo. Todas las células de nuestro cuerpo necesitan el aporte continuo de oxígeno para llevar a cabo las reacciones metabólicas que liberan energía, ATP, de las moléculas de los nutrientes como la glucosa. Estas reacciones producen dióxido de carbono que es tóxico para las células, por lo que deben eliminarse con rapidez y eficacia. Son dos los aparatos que aportan oxígeno y eliminan dióxido de carbono, el circulatorio y el respiratorio. El aparato respiratorio se encarga del intercambio de gases, captación de oxígeno y eliminación de dióxido de carbono entre la sangre y el aire. El aparato circulatorio transporta la sangre que contiene los gases entre los pulmones y las células del cuerpo. El intercambio de gases entre la atmósfera, sangre y células del cuerpo es la respiración, proceso fundamental para mantener la vida. Cuando realizas una actividad física como correr, trotar, montar bicicleta o jugar básquet, las células gastan una mayor cantidad de nutrientes y también consumen más oxígeno. Por eso te sientes sofocado, porque la demanda es mayor que la que se recibe. Pero, ¿cómo crees que llega el oxígeno a las células? ¿Qué importancia tiene la respiración para el funcionamiento de las células en nuestro cuerpo? Para entender todo eso, primero debemos saber cómo está organizado el sistema respiratorio. Está compuesto por las fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, los pulmones, bronquios, bronquiolos, los alvéolos y el diafragma. Veamos cada uno de ellos para comprender mejor este sistema. La nariz es una prominencia piramidal que se encuentra en la parte media de la cara. Es una estructura formada por huesos y cartílagos que aloja las fosas nasales. Las fosas nasales son dos cavidades largas que se extienden desde los orificios nasales de la nariz hasta las coanas u orificios posteriores, situados en la faringe. Las fosas nasales están revestidas de una mucosa que poseen cilios, es decir, pequeñísimos vellos, que al moverse expulsan las partículas que contiene el aire en suspensión, polvo, microbios, etc., filtrando así el aire inhalado. Tiene además
células que segregan moco, sustancia pegajosa que humecta el aire y que atrapa los microbios y las partículas de polvo que pueda contener. Las funciones de la nariz son: número 1, calentar, humedecer y filtrar el aire que entra o que es inhalado. Número 2, es el órgano del sentido del olfato, pues los receptores que detectan el estímulo olfatorio están situados en la mucosa nasal. Número 3, sirve como cámara de resonancia para el habla. Como recordarás, la faringe o garganta es un conducto musculoso con forma de embudo, de unos 12 centímetros de longitud, localizado en la parte posterior de la nariz y la boca. Además de formar parte del aparato digestivo, la faringe también es parte del aparato respiratorio, ya que es un conducto para el paso del aire y una cámara de resonancia para el habla. La laringe es el órgano de la voz, ya que en él se encuentran las cuerdas vocales, que al vibrar nos permiten hablar. Es un conducto de poca longitud que conecta la faringe con la tráquea. Las funciones de la laringe son: número 1, proteger las vías respiratorias contra la entrada de sustancias sólidas o líquidas durante la deglución, lo que logra con la ayuda de la epiglotis que cierra la abertura. Es el órgano productor de la voz. Los pliegues vocales vibran con el paso del aire y su vibración produce la voz. La tráquea es un conducto de unos 12 centímetros de longitud y 2.5 centímetros de diámetro, la cual tiene una función sencilla pero básica para la vida. Proporciona una parte de las vías por las cuales el aire puede llegar a los pulmones desde el exterior. La obstrucción de esta vía durante unos minutos causa muerte por asfixia. Los pulmones son dos, uno derecho y otro izquierdo, y tienen forma cónica. Están situados en la cavidad torácica. Están separados el uno del otro por el corazón. Cada pulmón está dividido en lóbulos, 3 en el derecho y 2 en el izquierdo, por las fisuras. El pulmón derecho es mayor que el izquierdo. El interior de cada pulmón está constituido por innumerables tubos de diámetros decrecientes que constituyen el árbol bronquial y sirven como distribuidores del aire. Después de circular por las vías respiratorias, el aire inspirado penetra en los alveolos. En ellos el oxígeno atraviesa por difusión las membranas alveolares y capilares, pasando hacia la sangre roja y fijándose en una proteína llamada dióxido de carbono, que sigue el camino inverso y se expulsa con la inspiración. La tráquea se divide en un bronquio primario derecho que va hacia el pulmón derecho y un bronquio primario izquierdo que va hacia el pulmón izquierdo. Después de entrar en los pulmones, los bronquios primarios se dividen en otros más pequeños, los bronquios secundarios, uno para cada lóbulo del pulmón. Los bronquios secundarios siguen ramificándose y forman bronquiolos, que forman una estructura similar a un árbol. Por eso en ocasiones escuchamos referirse al árbol bronquial. Los bronquiolos se subdividen en tubos llamados conductos alveolares, los cuales terminan en varios sacos alveolares, cuyas paredes consisten en abundantes alveolos. Se calcula que hay unos 150 millones de alveolos en cada pulmón, lo que proporciona una enorme superficie para el intercambio de gases. El diafragma es un músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Cuando se contrae, baja y aumenta de tamaño la cavidad torácica, provocando la inspiración. Cuando se relaja, sube y disminuye el tamaño de la cavidad torácica y provoca la expiración, produciendo movimientos característicos. ¿Quieres verlos? Vamos a intentarlo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Muy bien. Pero, ¿cómo se da el proceso de la respiración en nuestro cuerpo? Cuando caminas, practicas deportes o simplemente lees un libro, probablemente no piensas en inhalar. Seguro que tienes otras cosas en que pensar. Pero cada vez que tomas aire, muchas partes del cuerpo trabajan para ayudar a obtener ese aire sin siquiera darte cuenta. Al inspirar, tu diafragma se contrae y se aplana. Esto permite que baje, para que tus pulmones tengan más espacio para hacerse más grandes, mientras se llenan de aire. Muévete, diafragma, que me estoy llenando de aire. Es lo que dirían tus pulmones. Y el diafragma no es la única parte que proporciona el espacio que necesitan a los pulmones. Tus músculos de las costillas se tensan y hacen que las costillas se muevan hacia arriba y hacia afuera para dar más espacio a los pulmones. Al mismo tiempo, inhalas aire por la boca y la nariz
y el aire baja por la tráquea. Al bajar por la tráquea, unos pelos muy pequeños llamados cilios se mueven suavemente para mantener la mucosidad y la suciedad fuera de los pulmones. El aire pasa luego por una serie de ramificaciones en los pulmones, a través de los bronquios y los bronquiolos. Todas las células del cuerpo necesitan oxígeno cada minuto del día. El oxígeno atraviesa las paredes de cada alveolo y llega a los capilares pequeños que los circundan. El oxígeno entra en la sangre de los capilares pequeños y es transportado por la hemoglobina y viaja por capas de vasos sanguíneos hasta llegar al corazón. El corazón envía luego la sangre oxigenada, llena de oxígeno, a todas las células del organismo. ¿Y cómo es entonces que eliminamos el dióxido de carbono y los demás desechos? Cuando es hora de exhalar, expiración, todo se invierte. Ahora le toca al diafragma decirle a los pulmones, muévete. El diafragma se relaja y se mueve hacia arriba, expulsando el aire de los pulmones. A estas alturas, tus células ya han usado todo el oxígeno que necesitan y tu sangre está transportando el dióxido de carbono y otros desechos que deben abandonar tu cuerpo. La sangre regresa a través de los capilares y los desechos entran en los alveolos. Luego los expulsa en el orden contrario, como entraron. El aire pasa por los bronquiolos, sale de los bronquios hacia la tráquea y finalmente salen por la boca y la nariz. El aire que expulsa no solo contiene desechos y dióxido de carbono, sino que también es tibio. Cuando el aire viaja por tu cuerpo, va recogiendo calor por el camino. Puedes sentir que este calor si te pones la mano frente a la boca cuando expiras. ¿A dónde va el oxígeno en tu cuerpo? Inspiración y expiración son solo una parte del proceso de llevar oxígeno a donde se necesita en el cuerpo. Luego de que el oxígeno ingresa a los pulmones, ¿qué sucede? ¿A dónde va el oxígeno en tu cuerpo? El oxígeno ingresa al torrente sanguíneo a través de los alvéolos, pequeños sacos ubicados en los pulmones en donde ocurre el intercambio gaseoso. El oxígeno es transportado por una proteína llamada hemoglobina, que está presente en la sangre. Por esta razón, cuando esta proteína disminuye por debajo del rango normal, aparecen las anemias. La sangre, rica en oxígeno, regresa al corazón a través de las venas pulmonares. La sangre oxigenada luego es bombeada por la aorta, la arteria grande que recibe sangre directamente del corazón. Desde la aorta, la sangre oxigenada viaja a arterias más pequeñas y finalmente a los capilares, los tipos más pequeños de vasos sanguíneos. Las moléculas de oxígeno se mueven por difusión fuera de los vasos sanguíneos y hacia las células del cuerpo. Mientras que el oxígeno se mueve fuera de los vasos sanguíneos y hacia las células del cuerpo, el dióxido de carbono se mueve desde las células hacia los vasos sanguíneos. El dióxido de carbono es regresado a través de las venas al corazón y luego a los pulmones. Finalmente es liberado al exterior durante la expiración. ¿Te has preguntado por qué nos cuesta respirar cuando visitamos zonas montañosas? Seguro que alguna vez has visitado una montaña o has visto en algún programa de televisión a alpinistas andando muy cansados por las cimas de las montañas, como si les faltara el aire. La verdad es que sí. Si te ha pasado, es debido a un fenómeno que ocurre cuando se asciende a grandes alturas. Este fenómeno es llamado hipoxia y significa falta de oxígeno. Pero, ¿por qué sucede esto? Como sabes, el aire está compuesto por diferentes gases, que son principalmente oxígeno, nitrógeno, gases nobles y dióxido de carbono. El oxígeno que respiramos es producido principalmente por las plantas marinas y los árboles. Pero entonces, ¿por qué nos falta oxígeno en las alturas? Lo que ocurre es que cuanto más alto ascendemos, menos masa de aire tenemos encima de la cabeza y por tanto menos presión, que es la fuerza que necesitan los pulmones para poder absorber ese aire y con él el oxígeno a través de la tráquea. También se sabe que la sensación de disminución de la audición en las alturas se debe a este mismo fenómeno. En esas condiciones, el aire apenas entra por los pulmones y los alvéolos no reciben el oxígeno que precisan para incorporarlo al torrente sanguíneo y suministrarlo a los músculos y a los otros órganos del cuerpo. Esa carencia es la que produce el famoso mal de altura, que a partir de los 2.500 a 3.000 metros de altitud se traduce para muchas personas en cansancio extremo, dolor de cabeza, mareos, digestión lenta, náuseas, taquicardia y en los casos más graves, edema pulmonar y hasta infarto de miocardio.
Por eso la mayoría de los alpinistas deben practicar muchos años antes de subir a la cima de una montaña para ir adaptando su cuerpo poco a poco y así obligarlo a producir mucho más hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos a través de los glóbulos rojos. Evaluemos qué tanto hemos aprendido del sistema respiratorio. Te sugerimos anotar en tu cuaderno cada pregunta con sus respectivas opciones y elegir la respuesta correcta. Para esto te repetiré cada pregunta 2 veces. ¿Estás listo? Pues empecemos. Pregunta número 1. Es el proceso mediante el cual nuestro sistema respiratorio capta oxígeno del exterior. A. Expiración. B. Inspiración. C. Digestión. Te repito. Es el proceso mediante el cual nuestro sistema respiratorio capta oxígeno del exterior. A. Expiración. B. Inspiración. C. Digestión. Pues la respuesta correcta es inspiración. Es el proceso en el que se produce la entrada del oxígeno desde el medio ambiente externo hasta el interior de nuestro cuerpo. Pregunta número 2. ¿Cuántos pulmones tenemos los seres humanos? A. 2 pulmones. B. 1 pulmón. C. 3 pulmones. Te la digo de nuevo. ¿Cuántos pulmones tenemos los seres humanos? A. 2 pulmones. B. 1 pulmón. C. 3 pulmones. La respuesta correcta es 2 pulmones. Todos los seres humanos tenemos 2 pulmones, uno derecho y otro izquierdo, de forma cónica, situados en la cavidad torácica. Están separados uno del otro por el corazón. Pregunta número 3. ¿Cuál de las siguientes partes del sistema respiratorio es conocido como el órgano de la voz? A. La nariz. B. Faringe. C. Laringe. Te dejo otra vez la pregunta. ¿Cuál de las siguientes partes del sistema respiratorio es conocido como el órgano de la voz? A. La nariz. B. Faringe. C. Laringe. Muy bien, la respuesta correcta es laringe. Es el órgano de la voz, ya que en él se encuentran las cuerdas vocales, que al vibrar nos permiten hablar. Número 4. Es el proceso mediante el cual nuestro sistema respiratorio expulsa el dióxido de carbono y sus desechos fuera del cuerpo. A. Excreción. B. Expiración. C. Inspiración. Escuchemos otra vez. Es el proceso mediante el cual nuestro sistema respiratorio expulsa el dióxido de carbono y sus desechos fuera del cuerpo. A. Excreción. B. Expiración. C. Inspiración. Excelente. La respuesta correcta es expiración. Es el proceso en el que el dióxido de carbono y sus desechos salen de la cavidad pulmonar hacia el exterior. Como hemos visto, tanto el sistema nervioso, circulatorio y respiratorio necesitan el uno del otro para tener un buen funcionamiento y así mantenernos con vida. Todos ellos necesitan energía, es decir, nutrientes, muy parecidos a los vehículos de motor que necesitan combustible. Pero, ¿cómo llegan los nutrientes y los alimentos a las células de tu cuerpo? ¿Qué órganos y procesos descomponen los alimentos y hacen que los nutrientes estén disponibles para las células? Nuestro cuerpo necesita energía para su funcionamiento y por ello debemos alimentarnos. Sin embargo, los alimentos tal y como se consumen no son adecuados para su uso como fuente de energía para las células de tu cuerpo. Por eso deben digerir o degradar hasta moléculas lo suficientemente pequeñas como para entrar en las células. A este proceso se le conoce como digestión. La digestión libera los nutrientes necesarios para mantener la salud y la vida. Los órganos que se encargan de manera colectiva a cabo de este proceso componen el aparato digestivo. El aparato digestivo es un conjunto de órganos cuya función es transformar los alimentos tomados por la persona en sustancias más simples que van a ser absorbidas para que las células reciban los nutrientes necesarios para su desarrollo y buen funcionamiento. ¿Cómo está organizado el aparato digestivo?
Está compuesto por la boca, las glándulas salivares, la faringe, el esófago, el estómago, páncreas, hígado, intestino delgado e intestino grueso. En la digestión, los alimentos en su recorrido por el tubo digestivo, es decir, desde que entran en la boca y salen por el ano, se ven sometidos a una serie de procesos. Estos procesos son ingestión, digestión, absorción y excreción. Ingestión es el proceso en el que la comida es consumida. Es a lo que comúnmente llamamos comer, que es llevar la comida a la boca, triturarla gracias a la masticación y así hacer más fácil que llegue a nuestro cuerpo. En este proceso trabajan la boca y los dientes. Digestión es la manera en la que la comida se disuelve en el estómago para poder pasar al siguiente proceso. De la misma manera, hay diferentes formas en los seres vivos de digerir la comida y una muy famosa es la de la vaca, que posee 2 estómagos y necesita digerir la comida 2 veces antes de poder pasar a la siguiente etapa. Absorción. Aquí es cuando el cuerpo empieza a absorber los nutrientes y lo transporta en la sangre a todas las partes del cuerpo. Este proceso solo lo realiza el intestino delgado. Excreción. No todo en la comida es útil y mucho del material que no sirve es expulsado mediante la excreción. Es cuando vamos al baño para así poder mantener a nuestro cuerpo libre de impurezas. Este proceso lo realiza el intestino grueso. ¿Sabías que el órgano que más ruido produce es el tracto digestivo? La mayor parte de los ruidos en ese órgano son producto de la interacción entre el aire y los líquidos en el estómago o el intestino. Por ejemplo, los ruidos gástricos se producen cuando uno tiene hambre y el estómago está desplazando aire tragado en vez de comida. El aire, combinado con los jugos gástricos, genera ruido. Clásicamente se dice que si nos suenan las tripas es que tenemos hambre, pero eso no es del todo cierto. Cuando una persona siente hambre, determinadas sustancias presentes en el cerebro, de características similares a las de las hormonas, activan el deseo de comer, los cuales, a su vez, envían señales a los intestinos y al estómago. Como resultado, los músculos del sistema digestivo se contraen y producen estos ruidos. A continuación te daré el nombre de las estructuras que componen el aparato digestivo. Cópialas en tu cuaderno. Completa el siguiente diagrama de flujo que muestra el camino que sigue el alimento por los órganos del aparato digestivo e incluye brevemente los pasos faltantes en cuanto a lo que sucede en cada uno de los órganos. Boca, ingestión de los alimentos. Esófago, transporta el bolo alimenticio hacia el estómago. Ano o recto, eliminación de las heces. Vamos a repetir la información para que anotes bien. Boca, ingestión de alimentos. Esófago, transporta el bolo alimenticio hacia el estómago. Ano o recto, eliminación de las heces. Bien, ahora verifiquemos juntos las respuestas a ver qué tal lo hiciste. Respuesta: boca, ingestión de los alimentos. Faringe, conecta la boca con el esófago. Esófago, transporta el bolo alimenticio hacia el estómago. Estómago, se mezclan los alimentos con los jugos gástricos absorbiendo las proteínas. Intestino delgado, absorben las sustancias nutritivas. Intestino grueso, absorben parte del agua y los líquidos. Ano o recto, eliminación de las heces. Entonces, ¿qué sucede a los desechos de tu cuerpo? Obviamente debes deshacerte de estos. Este es el trabajo del sistema excretor. Elimina desechos en forma de gas, es decir, dióxido de carbono, líquido a través de la orina y del sudor, y sólido. La excreción es el proceso de la eliminación de desechos y el exceso de agua del cuerpo. Recuerda que el dióxido de carbono se mueve a través de la sangre y se lleva a los pulmones para ser exhalado. En el intestino grueso, los restos de los alimentos son transformados en desechos sólidos para la excreción. ¿Cómo se elimina la sangre de los desechos de distintos dióxidos de carbono? Esa es la función de los riñones. Espero que les haya encantado la clase de hoy, ya que hoy aprendimos cómo el oxígeno llega hasta nuestras células desde el ambiente, que el intercambio de gases sucede en los pulmones, donde pasan las moléculas de oxígeno a ser transportadas por la hemoglobina,
y cómo estas traen de regreso el dióxido de carbono que exhalamos al respirar. También conocimos cómo el alimento que ingerimos llega hasta nuestras células para proveernos de los nutrientes y la energía necesaria para las actividades diarias. Nos encontramos en la próxima clase de Ciencias de la Naturaleza. Y recuerden que aprendemos desde casa, Preservando la salud. Hasta luego. bye.